aunque con algunas dificultades técnicas, no creo que ustedes habrán podido entonces ver aquí esos testimonios tan importantes. Por un lado, de la tradición oral yapeyuana, de los viejos pobladores del lugar, que recuerdan la historia de Rosa Guarú como la verdadera madre del niño. Y por otro lado, la tradición de la familia Alvear, que en Buenos Aires, y sin conocerse con la gente de Corrientes, mantiene la otra parte de la versión, que es la tradición de que don Diego de Alvear fue el padre natural de José de San Martín y lo encomendó para su crianza, para que lo llevaran a España a hacer la carrera militar, a Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Y de acuerdo a lo que ellos siempre transmitieron a lo largo de muchas generaciones, piensen ustedes que son 200 años que han pasado, Carlos de Alvear y José de San Martín entonces eran medio hermanos que vinieron, por cierto, muy unidos en el barco que los trajo en 1812 a Buenos Aires, y luego se pelearon y siguieron caminos muy distintos que los terminaron oponiendo en las luchas políticas de ese tiempo. Bueno, esta historia, cuando alrededor del año 2000 se revelaron estos documentos, estas evidencias, me llevó a escribir ese libro, El secreto de Yapeyú, donde recorro entonces la historia, la biografía del Libertador, para analizar qué importancia tiene y qué significados nos aclara sobre la trayectoria de San Martín esta versión del origen, este origen americano, medio indio e ilegítimo. Hola. En aquella época, imagínense si todavía hoy, ¿no es cierto?, subsisten esos prejuicios. Imagínense lo que era en la época de la colonia, ¿no? Un niño mestizo, siendo que los oficiales del rey tenían prohibido el trato con los indígenas, y menos aún el cruzamiento. Además, en ese suburbio, ¿no?, del territorio colonial que era en aquella época la localidad de Yapeyú, que fue muy importante en la época de los jesuitas, pero que estaba ya en decadencia después de la expulsión de los jesuitas de la provincia misionera. Bueno, San Martín se cría en España y hace su carrera militar durante casi 20 años al servicio del rey y del reino y de la bandera española, y un buen día, en fines de 1811, decide romper sus lazos con el territorio donde él había hecho toda su carrera, romper con sus relaciones, con su familia, con sus amistades, con su carrera, y abandonar todo para venir a América, donde nadie lo esperaba, a luchar por la independencia de estos pueblos sometidos al coloniaje español. Ese giro en la vida de San Martín ha sido explicado a veces de muchas maneras, porque es un misterio realmente cómo pudo él dar entonces ese giro tan abrupto en su vida, en su trayectoria. Ninguno de los hermanos de crianza, los otros niños San Martín, no quisieron venir a América a luchar por la independencia, ni siquiera cuando José los llamó, porque él necesitaba oficiales formados, con experiencia militar. Sin embargo, él dio ese salto y vino. Según algunas teorías, porque era un agente inglés, o porque era un agente masónico, o muchas otras especulaciones que en realidad son todos temas de discusión. Yo creo que
haber conocido en Cádiz a don Diego de Alvear y a Carlos de Alvear, en ese punto, en ese puerto de encrucijada, de donde venían todos los barcos hacia los barcos del comercio con América, hacia nuestros puertos. Allí, en ese encuentro de él con la familia Alvear, está la revelación de este secreto, que no obstante, por razones obvias, todos, Carlos, Diego y José de San Martín, se comprometen a no revelar, ya que eso incluso podía cuestionar desde su grado militar hasta toda su trayectoria. Había una falsedad en la declaración de su filiación ante el regimiento militar donde él fue incorporado. Y José vuelve entonces comprometido con Carlos en una logia que ellos prolongan recreando una filial en la ciudad de Buenos Aires y se comprometen en la causa de la independencia. Las divergencias en el seno de la logia provocan la división de la logia entre el grupo que sigue a San Martín y el grupo que sigue a Carlos. ¿Cuál era el problema? Carlos prefiere hacer la política del puerto, de la ciudad capital, para ambicionando el cargo de director supremo que finalmente va a conseguir. Y después de actuar juntos en la convocatoria de la Asamblea del año 13, San Martín se marcha al interior a organizar el ejército con el cual va a realizar su campaña libertadora. Uno elige la política y el otro elige la lucha por la independencia, que requiere un ejército que San Martín va a crear de la nada, porque es muy fácil para un oficial militar tomar el mando de un ejército ya formado, con su cuartel, con su edificio, con sus cuadros. San Martín crea el ejército de los Andes a partir de contingentes que va a llamar a las provincias del interior. Va a convertir en oficiales a algunos jóvenes patricios de Buenos Aires. Va a contar con voluntarios, incluso franceses, ingleses, que se suman al ejército. Pero sobre todo va a convertir en soldados a los negros, a los indios, a los galos, al pueblo mestizo de las provincias del interior que afluye para constituir la tropa de ese ejército revolucionario. No es un ejército mercenario, ni es un ejército profesional, es un ejército constituido para hacer la revolución y para llevar ese mensaje de la liberación a todos los rincones del continente. Para esto, lo primero que manda a llamar San Martín es a los reclutas misioneros, sus paisanos, como ellos mismos le dicen cuando llegan a Buenos Aires, en guaraní incluso le expresan el reclamo de sus derechos, de los derechos que Belgrano les había prometido a los guaraníes cuando pasó en 1810 rumbo a Paraguay, y que estaban siendo defraudados por falta de respuesta de las autoridades. San Martín se hizo carne de ese reclamo de todos estos sectores humillados bajo el dominio colonial para convertirse en ciudadanos libres, iguales en derechos. La mayoría de la población eran justamente los negros esclavos, los indios tratados como menores de edad y los mestizos que no podían pisar el cabildo ni tenían voz ni voto en los asuntos públicos y donde se les prohibía llevar armas, andar a caballo
estudiar de noche, no podían hacer la carrera militar, no podían hacer la carrera eclesiástica, no podían tener propiedades, no podían ser encomenderos ni tener cargos de ningún tipo en el régimen de la burocracia española. Bueno, ahí esta gente en San Martín los organizó y les dio las armas para luchar por la igualdad de derechos. ¿Por qué en 1816 San Martín apoya el proyecto de Belgrano de la monarquía incaica? Una monarquía con un inca en el trono, una monarquía con parlamento, con elecciones para elegir representantes, pero como cabeza del Estado, un inca. Ese proyecto no prosperó. Es el proyecto de rescatar la identidad americana como legitimidad del sistema de gobierno. ¿Quién podría discutir en Europa que los indios habían sido los soberanos legítimos en América antes de la llegada de los españoles? En el fondo de todas las reivindicaciones de los patriotas de la Revolución de Mayo está el rescate de la civilización anterior que ellos contraponen a la conquista española. Por supuesto, para descalificar el dominio colonial y plantear su propio proyecto independiente. El himno, ¿no es cierto?, habla, el himno de López y Planes, que se conmueven en el Inca las tumbas, lo que ve renovados sus hijos, es decir, sus hijos son los patriotas de Mayo, de la patria del antiguo esplendor. Quiere decir que la patria que van a construir los patriotas de Mayo es la misma que continúa la vieja civilización andina de los indígenas. ¿Cómo se llamó la logia de San Martín? Es una pregunta de primer año. Lautaro. Bueno, es el nombre de un indio chileno, de un cacique que resistió la conquista española. ¿Y cómo se llamaba la primera goleta, la primera fragata del ejército con la que cruzó San Martín desde Chile a Perú? Elena Ruda de Quintana. Se llamaba Lautaro también. Y había otra fragata que se llamaba Caupolicán, y otra que se llamaba Montezuma, y otra que se llamaba Araucano, y una goleta que se llamaba Galvarín. A lo mejor no les suenan todos estos nombres. Son los nombres de los jefes indios de la resistencia a la conquista española. Los logistas, los hombres del partido de San Martín, ese partido secreto que era la logia para llevar adelante la lucha, reivindicaba el pasado indígena. Y San Martín, ¿no es cierto?, no solo es en este sentido indigenista y americanista, sino que antes de cruzar la cordillera le pregunta a los indios, ¿no es cierto?, les pide ayuda a los indios pehuenches y les confiesa: yo también soy indio. Esto está en todo el libro de historia, pero los historiadores lo pasan realmente por encima, rápidamente, y no lo explican. Que los indios eran tan tontos que iban a creer que San Martín era indio. Los engañó San Martín. ¿Sí? ¿Qué es lo que le quiso decir? En realidad San Martín no era indio, era medio indio, ¿no? Pero él le quiso decir: yo soy paisano de ustedes, somos americanos, somos la misma clase de colonizados que estamos luchando por nuestra libertad. Y cuando cruza al Perú, en el Perú, erigido
abolir la palabra indio para terminar con las discriminaciones. Y emite un decreto donde dice: desde ahora en adelante todos se llamarán peruanos. Pero la palabra indio se utilizaba para discriminar, ¿no es cierto?, a los que no tenían origen hispánico o criollo. Decreta que se va a proteger como propiedad nacional todas las ruinas del Imperio Incaico. Uno de sus libros de cabecera, que le pide una carta a Tomás Guido, ¿no es cierto?, en un momento en que está reclamando al gobierno de Buenos Aires que ayuda, armas, ropa, vituallas, equipos, ¿no es cierto?, y le dice, además en un párrafo: y por favor, mándenme el libro de Garcilaso, que creo que lo tiene usted, creo que usted se lo llevó a la biblioteca. Ese libro, que es el libro clásico, ¿no?, de un mestizo peruano que habla de los logros, la importancia, ¿no es cierto?, del gran estado material, incaico, precolombino. Ese libro, cuando pasó por Córdoba, San Martín, se ocupó de hacer suscribir, es decir, poner dinero en una colecta a un grupo de notables cordobeses para reimprimir los comentarios reales de Luis Garcilaso. ¿Por qué? Porque, como decía el prospecto que emitieron para la suscripción, ese libro es un compendio de la sabiduría de los incas, que no tiene nada que envidiarle a la de las modernas naciones de Europa. Esa es la concepción de San Martín. Una concepción americanista, indianista. Y, por cierto, aunque estas ideas son compartidas por los patriotas revolucionarios de la primera hora, Belgrano, que dictó el reglamento para los guaraníes, que propuso la monarquía incaica, Moreno, que propuso y ordenó integrar las milicias de indios con las milicias de criollos, Castel, que fue alto tributo y proclamó la liberación de los indios y la abolición de todas formas de sometimiento natural. Este grupo de revolucionarios y artistas, que también era solidario y movilizó a los indios en la lucha por la independencia, este grupo de revolucionarios, sin embargo, tropezó con la oposición de los sectores de la clase más aristocrática, porteña, los descendientes de los encomenderos, los descendientes de las familias más poderosas de la época, que no querían ir tan lejos como darle la libertad a los indios, a los negros, a los mestizos, y que fueron partidarios de romper lazos con España, pero hasta ahí no más, ¿cierto?, para ser ellos, en todo caso, la nueva clase otomana. A ese partido pertenecían Rivadavia, García, Agüero, los que fueron después los enemigos, adversarios de San Martín, los que enjuiciaron a Castel, los que quizá mandaron envenenar a Moreno, los que propiciaron el asesinato de Güemes, y los que le echaron a San Martín cuando él volvió del Perú, porque Buenos Aires lo había abandonado, lo había dejado sin recursos, y pretendía enjuiciarlo por haberse robado el ejército, porque había desobedecido la orden del directorio de volver al ejército para luchar contra los federales, defendiendo ese gobierno centralista que, en definitiva, se desentendió
de la independencia. San Martín en el año 23 se va. ¿Y cuándo vuelve? En el año 29, cuando ha asumido el gobierno de Dorrego, cuando caído de Rivadavia, ¿cierto?, que era su constante y enconado adversario, caído de Rivadavia, sube al gobierno de la provincia de Buenos Aires, el encargado de las relaciones exteriores, Manuel Dorrego. Manuel Dorrego había sido uno de los mejores soldados de San Martín y de Belgrano. Aunque hay toda una anécdota que no explotada los adversarios de Dorrego, de que era un disciplinado, que San Martín lo quería. Tanto lo quería San Martín, que incluso él decide volver recién cuando Dorrego gobierna. Y cuando ese gobierno federal propicia un entendimiento en armonía con las provincias del interior que se habían levantado contra el centralismo militar. Pero San Martín llega al puerto y se encuentra con que Dorrego lo va a presionar. Y entonces pega la vuelta sin desembarcar y se va otra vez a Europa, esta vez para Chile. Aunque desde París le ofrece 2 veces a Rosas venir a ponerse al servicio del gobierno argentino para luchar contra la agresión anglo-francesa. Cuando Rosas tiene que enfrentar el bloqueo francés y luego a los franceses en esas maniobras con las que los grandes imperios, los nuevos neocolonialistas, las nuevas potencias neocolonialistas intentan entonces apoderarse, ya no políticamente, sino económicamente, de estas nuevas repúblicas emancipadas. En esta historia yo he buscado cuál es la pasión eficiente, más que las razones ideológicas o las razones generales por las cuales se hizo esa revolución, se peleó durante más de una década en América por la independencia, y por la cual estos pueblos lograron emanciparse del dominio colonial y rechazar durante mucho tiempo la penetración de las potencias neocoloniales. Esa pasión eficiente, que es la que moviliza a los hombres, la que moviliza a los pueblos, más allá de las razones intelectuales, es la conciencia de ser parte de un pueblo natural, nativo de América, donde, como decía San Martín, somos paisanos de los indios. Pero esta historia fue ocultada sistemáticamente por los que contaron la revolución de independencia después de Caseros, después de echar Rosas y después de Pavón, después de derrotar a Urquiza e instaurar la República Liberal, el Estado oligarca, ese que hasta el siglo XX manejó la política del país a través del fraude, desvirtuando incluso el sistema político de la Constitución. Esa oligarquía escribió la historia en los manuales de Mitre, de Vicente Figueroa, en los libros de Sarmiento. Escribió otra versión de la Revolución de la Independencia, donde la revolución no es nada más que la proyección de las ideas de la Revolución Francesa o las ideas abstractas de libertad y constitucionalismo que se plasmaron después en la organización del Estado y negaron la mitad ficticia de San Martín, como negaron los derechos del pueblo
mayoritariamente mestizo, indio y negro, que San Martín y los ejércitos de independencia convirtieron en soldados de la liberación. Esa jerarquía que exterminó a los indios de la Pampa, que exterminó al pueblo paraguayo en la nefasta guerra de la Triple Alianza. Esa jerarquía escribió una historia donde San Martín es blanco, donde se ocultaron todos los rastros de su origen mestizo, donde se dice que Rosa era su niñera, pero no su madre, donde se ocultaron los textos de Alberti, de Olazábal, de Vicuña Maquena, nosotros que aparecen en el documental, donde Alberti dice: yo esperaba encontrarme con un indio, como siempre me lo había pintado. Si a Alberti le habían pintado a San Martín como indio, quiere decir que eso era populi en la sociedad de aquel tiempo. ¿Y cómo lo podía ignorar Mitre? No, Mitre no lo ignoraba, Mitre le gustó, Mitre manejó además el archivo de San Martín. Y dice la mala lengua que se perdieron muchas cosas de este archivo, Vicuña Maquena es un historiador chileno, imparcial en este tema, absolutamente. Lo dice con todas letras. San Martín luchó por la independencia porque la sentía circular en su sangre de mestizo. Bueno, y puso punto ahí, no explicó más. Debía saber muchas cosas más, pero en aquella época, bueno, quedaba mal decir ciertas cosas. Nelly Graham, la amiga del almirante Coca en Chile, que le conoce a San Martín, que escribió un libro de memorias que se publicó en Londres y que todos los historiadores importantes de la Argentina conocieron, donde dice que San Martín en Europa era considerado de raza mixta. No tiene ningún interés ni tiene ningún fondo, es una inglesa, irlandesa, ¿no? Que cuenta que O'Higgins también era medio mapuche, algo por supuesto no se lo van a decir a la academia chilena, no quieren saber nada, y nosotros aquí hemos tropezado con la incomprensión de los sectores académicos que están aferrados a la historia del Mitre, están aferrados a una versión que naturaliza el desenlace oligárquico de la revolución de la independencia. Ahora, incluso, como comentaba nosotros con uno de los docentes de esta casa, incluso hay algunos que historiadores que también tenían el carácter de revolución, además, que es otra de las formas, ¿no es cierto?, de naturalizar, ¿no?, el paso de la colonia a la semicolonia. Pero nosotros estamos luchando todavía por la independencia. A lo largo del siglo XX se ganaron muchas batallas también en la lucha por la independencia. Y el radicalismo y el peronismo dieron pasos gigantescos en este sentido. Pero todavía falta mucho, todavía el Estado oligárquico está en pie. Todavía la versión oficial de la historia de la revolución de la independencia, que es el origen de la República, nos sigue distrayendo, ¿no?, de la lucha por la emancipación que no puede ser solamente política y no puede ser solamente económica, sino que tiene que ser, sobre todo, una emancipación cultural, la emancipación de nuestras mentes. Yo he sido discípulo en la Facultad de Derecho de Martínez de Oz, del doctor Weber, de García Berzón, y he tenido que desaprender, ¿no?, lo que ellos me enseñaron para poder
Somos como esos jóvenes apropiados que les dijeron que eran hijos de quienes no eran hijos y de pronto tienen que investigar a ver quiénes son en realidad para saber dónde están parados. Y si no conocemos esa historia, si no conocemos que San Martín, que Irigoyen, que Perón, que Facundo Quiroga, que O'Higgins eran medio indios, cosa que nunca se dice, porque queda mal, porque es feo ser indio. Entonces, tampoco vamos a entender de dónde salió esta sociedad ni quién somos. Nos vamos a creer, porque nos tratan de enseñar a veces, de que somos nada más que la prolongación del globo. Somos extremo occidente y estamos acá para copiar lo que ellos hicieron en Europa, para comprar todo lo que ellos quieren vendernos e imitar la civilización de Europa. Tenemos una mitad europea, somos medio europeos, pero somos también medio americanos. Tenemos culturalmente, aunque no importa la cantidad de sangre india, negra o árabe que cada uno tenga en las venas, lo que importa es que culturalmente somos un país mestizo, somos una sociedad mestiza, somos por lo tanto americanos, producto de un cruce de cultura que es nuestra identidad. Y conociendo esa identidad, conociendo la verdadera historia, es como vamos a poder proyectar nuestro futuro como país. Vamos a poder entonces resistir el proyecto de la globalización, que nos quiere solamente como consumidores de los espejitos de colores que hoy nos quieren vender en el centro del poder del mundo. Ese es el profundo significado actual que tiene conocer a fondo la verdadera identidad de San Martín, que es la identidad del padre de la patria. Nos falta conocer quiénes eran los verdaderos abuelos de la patria, los padres de San Martín. Y esta es una revelación que nos ayuda a entender quiénes somos como argentinos en esta sociedad mestiza americana que todavía estamos construyendo. Nada, muchas gracias. ¿Han escrito alguna pregunta por el libro? No, todos juntos no. Sí, este problema del estudio de la ley tropieza con la dificultad de una falta de explicación sobre quién tiene autoridad para autorizar la redundancia el estudio sobre los restos del cuerpo, porque San Martín no tiene herederos legales reconocidos. Entonces, en ese vacío legal hace falta una ley.
cosas complicadas de obtener, que hemos planteado, ¿no? Incluso hay dos diputados que presentaron proyectos respaldados por un grupo de otros legisladores sobre este tema. Incluso hay en el momento un proyecto en la Cámara de Diputados para hacer la ley. Pero esto tiene un planteo difícil, donde hay que pasar por los acuerdos de partidos, etc. Hemos ido al Instituto Sanmartiniano que nos sacó afuera. Hemos acudido a la Consejería del Pueblo para que nos oriente sobre cómo encarar el tema, y finalmente también acudimos a la Secretaría de Cultura. Pero probablemente la forma más idónea sobre el problema va a ser una acción judicial. Hemos pensado presentar, aunque todavía quizás falta un poco más de discusión del tema, para que no se malinterprete, dada la continua aparición en los medios, incluso por parte de los estudiantes de la academia, de refutación, ¿no? De calificar. No obstante lo cual, yo creo que se ha abierto el camino de mucha gente que conoce y está interesada en la solución que nos tenemos que dar. No, el cuerpo no son cenizas, sino el cuerpo embalsamado, hay cenizas de los padres, ¿no? En esa surra que nos acaba de comenzar. El cuerpo de San Martín fue embalsamado y tenemos referencias de que está incluso íntegro por ese tratamiento que se le dio en la actual féretro que está en la catedral. Hay una pregunta, según su opinión, ¿cómo hubieran descrito a San Martín en la generación del 37? Bueno, la generación del 37 es un movimiento de jóvenes intelectuales que tiene una ambigüedad. Hay algunos de ellos que son claramente americanistas, como Gutiérrez, como Marco Sá, Marco Sá. Otros como Ebrard y Echeverría son más europeístas, y sobre todo Sarmiento, ¿no? que es el impulsor de la idea de la europeización del país. Bueno, yo escribí un libro, Hijos del País, donde analizaba el caso de San Martín, Irigoyen y Perón. Irigoyen, nieto de una india araucana, y Perón, hijo de doña Juana Sosa, que era india de padre y madre. Casos curiosamente análogos de ocultamiento de un origen que hay que callar, sobre todo los hombres públicos que llegan al poder a la realidad de una posición expectable, y que, sin embargo, son una clave, seguramente, de la comunicación de ellos con esas masas populares que acaudillar. Seguramente esto fue una clave de comunicación con su pueblo. Cuentan que San Martín, cuando trajeron los restos
1980 recién, después de 30 años de estar esperando en Buroso que lo trajeran, como era su última voluntad. Cuentan que el centro de Buenos Aires fue inundado por una masa de población de las orillas, ¿no? Especialmente negros, mulatos, criollos, que habían sido los soldados o eran los hijos de los soldados de la el cariño, el afecto con el que quedó en la memoria de los argentinos la figura de San Martín. Y oye, no hay ninguna duda que fue un hombre así con un carisma especial que le permitió esa comunicación con la gente que llegó a idolatrarlo en vida y después de muerte. Lo mismo podemos decir, por supuesto, de Perón, que fueron estos hombres, precisamente, los que dieron ese gran salto que fueron los movimientos de la revolución de la independencia, del liberalismo y del peronismo. Y faltaba Facundo Quiroga. Me hizo preguntas sobre la canción de Físico, Sarmiento, soy representado por los paradigmas de la creación de México. Sarmiento escribió Facundo y no dice una sola palabra sobre el origen de Facundo. Facundo tenía una abuela que era guarda. Y ustedes saben que Sarmiento era pariente de Facundo. Y por ambas familias, los Sarmiento y los Quiroga, descienden de un cacique de acá, San Juanino. El propio Sarmiento tenía sangre limpia. Pero por supuesto no lo dice. Más aún, ¿no? Es el principal adversario que escribe en la última frase de su último libro que él ha luchado toda su vida para extirpar a través de la escuela hasta el último resabio de ese veneno que llevamos en la sangre, que es la sangre india. Más o menos a ese estado bastante mal la frase también, pero fíjense ustedes, en el propio Sarmiento hay una negación de su propia identidad. Y ese es el espejo, desgraciadamente, de nuestra escuela. La escuela sarmientina fue una escuela forjada para lavar la conciencia de las nuevas generaciones, borrando su identidad americana, convirtiéndonos a través de la ciencia, de la cultura europea, en europeos. Que después, como Borges, nosotros vamos a ir a morir a Ginebra, ¿no? O como Rivadavia a Cádiz. Ustedes saben que Rivadavia dejó en su testamento la voluntad expresa de que no quería que trajeran de vuelta sus restos a Buenos Aires. Y si no lo trajeron, enseguida le hicieron un gran homenaje al cual fue todo el gobierno, pero no fue el pueblo. Y a San Martín lo tuvieron castigado por haberle donado el sol de rosa. Lo trajeron recién 3 décadas después, pero fue realmente un recibimiento popular, religioso. Bueno, no sé si me explico. Bien, agradecemos realmente la generosidad, la entrega y cómo se efectuó para venir aquí en esta noche a brindarnos sus conocimientos, los resultados de su investigación. Y también quiero agradecer a Ignacio Soto, que fue quien lo persiguió al profesor por todos lados hasta conseguir que estudiara.
muchas gracias a muchos compañeros que pusieron su granito de arena, el sonido, el equipo, de todo. Muchísimas gracias a todos los ayudantes, a todos los estudiantes. Y bueno, los invitamos a compartir unos bocadillos, una gaseosa, unas galletitas. Y también si quieren comprar el chico de la media 2, están al lado derecho. Y bueno, para la gente que es específicamente del 45, punto de aparte, perdón, mañana tenemos la asamblea por el tema de inicio, por el tema de los baños, así que bueno, vamos a las 5 del central, a las 7 acá en la